Ya sea el botín perdido de un atraco que se llevó a cabo hace mucho tiempo, pinturas que han desaparecido o artefactos extraños que desafían la lógica, la historia está llena de eventos inexplicables que aún no han sido resueltos. Los historiadores están constantemente tratando de resolver estos misterios y con el tiempo tal vez finalmente puedan darle cierre a algunos de estos casos. Casi todas las personas en el mundo sufren de algún tipo de fobia, ya sea que se considere un miedo racional o no. Cualquiera puede entender que una persona tenga miedo a las alturas o a los espacios estrechos, pero algunas fobias parecen desafiar la lógica. Por ejemplo, miles de personas sufren de miedo a que la crema de cacahuate se les quede pegada en el paladar. Y no me refiero solo a que les dé miedo, estas personas sufren de un miedo médicamente diagnosticable que les cambia la vida. Algunos de los que lo padecen pueden comer cantidades muy pequeñas de crema de cacahuate, pero en general evitan acercarse a ella. Un miedo muy moderno se llama nomofobia, el miedo a darte cuenta de repente que tu celular no está. También incluye un miedo extremo a que tu celular se quede sin batería o que no tenga señal. Aunque este miedo puede justificarse en situaciones de emergencia, se cree que afecta principalmente a personas que son adictas a sus teléfonos, ya que les preocupa perderse algún evento o no poder comunicarse con alguien. Luego está la optofobia, que es el miedo a abrir los ojos. Esto a menudo se menciona en el mismo contexto que la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, ya que quienes la padecen suelen elegir quedarse en interiores o en habitaciones oscuras. Algunos de nosotros podemos ver estas fobias como ridículas, pero son muy reales, al igual que otro miedo llamado radiofobia. Este es el miedo a la radiación ionizante y ha hecho que muchas personas tengan dificultades en su vida diaria desde el desastre de Chernóbil. Uno de los principales problemas para quienes sufren de radiofobia es que la radiación es invisible y por lo tanto nunca saben si están en peligro o no. Esto a menudo hace que asuman lo peor y empieza a afectar sus rutinas diarias y, eventualmente, su vida en general. Un ejemplo de esto fue registrado en una revista médica después de que un niño visitó un hospital y se determinó que necesitaba radiografías tras haberse roto la pierna. Después de esto, el niño fue devuelto a su madre, pero ella no pudo tocar a su propio hijo porque sufría de radiofobia y estaba convencida de que el niño se había vuelto peligrosamente radiactivo como resultado de la radiografía. El doctor que había tomado la radiografía le explicó que en cuanto la máquina se apagaba, cualquier radiación presente se disipaba casi de inmediato y no había ningún peligro para su hijo. Muchas personas que son afectadas por esta fobia no están tan preocupadas por la radiación en sí, sino por los efectos que podría tener. Se sabe que la radiación puede causar cáncer en algunas personas que han estado expuestas a ella, así que quienes sufren de esta fobia temen que ya hayan recibido una dosis alta de radiación y que solo sea cuestión de tiempo antes de que empiecen a notar los síntomas del cáncer. Algunas personas sufren crisis de la fobia, por ejemplo, cuando escuchan sobre un accidente en una planta nuclear o cuando se habla de la construcción de armas nucleares. Pero para otros, se vuelve permanente y a menudo es una forma de vida debilitante. Se reportaron muchos casos después del desastre de Chernóbil. Y después del accidente en la planta nuclear de Fukushima en Japón, en 2011, los expertos han declarado que estos temores suelen deberse a una sobreestimación de los peligros de la radiación. Pero ese hecho no hace que el miedo sea menos real, sin importar cuán irracional pueda parecerle al resto de nosotros. Uno pensaría que cuando los criminales planean un robo audaz, toman en cuenta todos los posibles escenarios para salir impunes. Pero en un caso que ocurrió en 2017 durante un robo que se llevó a cabo en Berlín, Alemania, los ladrones dejaron un rastro de pistas y finalmente fueron capturados, pero su botín nunca ha sido recuperado. El 27 de marzo de ese año, Ahmed y Wassam Renmo, quienes eran primos, fueron ayudados por un guardia de seguridad llamado Denis Douabe, un amigo de mucho tiempo que trabajaba como guardia de seguridad en el Museo Bode. Él solo llevaba un mes trabajando en el museo cuando el trío decidió llevar a cabo un atrevido robo. Rompieron una de las ventanas del edificio para entrar y, una vez dentro, usaron una patineta y una carretilla para robar una moneda conmemorativa de oro de 220 libras conocida como Big Maple Leaf. La moneda fue acuñada en 2007 para celebrar el 30 aniversario de la serie anual de monedas de oro de inversión Gold Maple Leaf de Canadá y fue puesta en exhibición en el museo. Se estimaba que valía alrededor de $4.3 millones.
Y de alguna manera, los 3 criminales lograron sacarla del edificio antes de huir. Sin embargo, cuando se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, se vio a los 3 hombres caminando por la misma ruta la noche anterior, vestidos con ropa negra. Una vez que fueron detenidos, se revisó el teléfono de Wassam y se descubrieron búsquedas sobre cómo fundir grandes cantidades de oro. Cuando se registró el auto de escape, los investigadores encontraron pequeñas partículas de oro que los llevaron a creer que la moneda había sido fundida y que esos fragmentos pudieron haber sido vendidos. Cuando se registró el departamento de Wassam, la policía encontró una chaqueta Armani rara que se le podía ver usando en las grabaciones de seguridad de la noche anterior al robo. Esto, junto con el vidrio de la ventana rota que se encontró en un par de guantes, fue la última pista necesaria para sellar el destino de los ladrones. En su juicio, se reveló que Denise había comenzado a gastar grandes cantidades de dinero después del robo. Compró autos y joyas costosos, algo que sus compañeros ladrones seguramente no estaban muy contentos al respecto. Fue sentenciado a 3 años y 4 meses de cárcel, junto con una multa de $108,000. En cuanto a los 2 primos, a cada uno se le impuso una sentencia de 4 años y medio tras las rejas y tendrán que reembolsar el valor de la moneda, $4.3 millones. Pero esa moneda nunca ha sido encontrada. Un problema importante que tuvo que abordarse durante las operaciones de limpieza en Chernóbil fue qué hacer con las toneladas de material radiactivo que estaban esparcidas por la zona. Estos objetos eran increíblemente peligrosos y, incluso hoy en día, podrían causar la muerte de alguien si llegaran a entrar en contacto con ellos. Por ejemplo, los uniformes que usaron los equipos de emergencia, en su mayoría bomberos, fueron dejados en el sótano del hospital de Pripyat, y estos objetos permanecerán ahí durante muchos años más, ya que siguen estando extremadamente irradiados. Pero no muy lejos de la planta se encuentra una zona que es aún más peligrosa y que permanecerá sin tocar durante lo que se predice serán miles de años. Cuando los ciudadanos de Pripyat fueron evacuados, se vieron obligados a irse sin la mayoría de sus pertenencias personales, incluyendo sus vehículos. Estos autos, camiones, autobuses y camionetas habían quedado irradiados, y ya no era seguro estar cerca de ellos, pero no podían simplemente dejarlos donde estaban. Por lo tanto, se tomó la decisión de moverlos a lo que ahora se conoce como el cementerio de vehículos, que se encuentra justo a las afueras de la ciudad. Si bien estos vehículos son ciertamente peligrosos, aquellos que se usaron durante las operaciones de rescate y limpieza son aún más peligrosos, ya que fueron conducidos directamente hasta la planta y habrían estado expuestos a cantidades inimaginables de radiación. Estos incluían camiones de bomberos, ambulancias, tanques y vehículos normales conducidos por personas a las que se les ordenó evaluar la situación en la planta. Pero al final, quedó claro que estos vehículos tenían que ser retirados del área y colocados en algún lugar donde no representaran un peligro para nadie. Si se dejaban sin control, esto causaría una mayor contaminación, así que se puso en marcha un plan drástico. Todos estos vehículos fueron llevados a un campo en el pueblo de Buryakivka, que estaba situado a unas 7 millas de la planta, donde fueron estacionados para nunca ser vistos de nuevo. Antes del desastre, el pueblo era hogar de poco más de 220 personas, pero todos fueron obligados a evacuar y ahora ya no aparece en el registro de asentamientos, como si nunca hubiera existido. Antes de que estos vehículos fueran trasladados ahí, se cavaron alrededor de 30 trincheras en el campo y gran parte del material radiactivo que se recolectó fue arrojado y cubierto con tierra. Luego, los vehículos fueron trasladados al campo, donde permanecieron durante muchos años más. El sitio sigue siendo una atracción turística popular, a pesar de que los vehículos han sido retirados y todavía se encuentra en la zona de exclusión. John Dillinger siempre será uno de los criminales más famosos y astutos en la historia de Estados Unidos. Desde temprana edad, tuvo muchos problemas mientras crecía en Mooresville, Indiana, y eventualmente abandonó la escuela. Ya de adulto, se unió a la Marina de los Estados Unidos, pero después de servir solo unos meses, desertó. En 1924 intentó robar una tienda de abarrotes en Mooresville, pero fue atrapado, arrestado y luego sentenciado a varios años de prisión. Fue puesto en libertad condicional en 1933 y habiendo aprendido sobre robos a bancos de sus compañeros de prisión, él y otros 4 hombres comenzaron a robar bancos en Ohio e Indiana. Lograron robar 5 bancos en solo 4 meses, siempre bien vestidos, según los testigos. Más tarde, ese mismo año, fue encarcelado de nuevo, pero 5 hombres lograron liberarlo de su celda después de acabar con la vida de un alguacil local. Luego continuaron su serie de robos en Wisconsin e Indiana, pero los capturaron en Tucson, Arizona.
Dada su historia, Dillinger fue enviado a la cárcel de Crown Point, en Indiana, que se consideraba a prueba de fugas, pero allí usó una cuchilla y un pedazo de madera para crear un arma falsa, que luego ennegreció usando betún para zapatos. Con el arma falsa en la mano, logró salir de la prisión y se dice que iba cantando mientras escapaba. Luego robó el auto del sheriff y viajó a Chicago. Se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI, pero mientras tanto, él y sus cómplices continuaron robando bancos donde quiera que iban. Después de varios momentos en que estuvo a punto de ser atrapado, se sometió a una cirugía plástica para cambiar su apariencia. Pero de regreso en Chicago, él y su novia se habían hecho amigos de una dueña de burdel llamada Anna Sage. Ella, junto con el FBI y la policía de Indiana, tendieron una trampa. Los tres fueron a ver una función de la película Melodrama de Manhattan en el Teatro Biograph. Y cuando salieron, el FBI estaba esperando afuera. Intentó huir, pero se desató un tiroteo y su vida terminó, poniendo fin a su larga ola de crímenes. Algunas personas creen que logró escapar y que le dispararon por error a otro hombre, pero sus huellas dactilares demostraron que en realidad era Dillinger. Pero un misterio que rodea a Dillinger sigue sin resolverse. Según una leyenda, después de un tiroteo con el FBI en una ocasión en 1934, Dillinger logró huir mientras llevaba una maleta que contenía $200,000 en efectivo. En ese momento, él y sus cómplices se escondían en el Little Bohemia Lodge en Wisconsin, y al salir del tiroteo, viajó al norte del albergue donde enterró la maleta con el dinero aún dentro. Se dice que nunca pudo recuperarla ya que perdió la vida apenas 3 meses después. Y desde entonces, los cazadores de tesoros han estado buscando la ubicación de la maleta. Algunas personas también creen que el botín de uno de estos robos está enterrado en algún lugar de la granja Pierpont. Algunos creen que el botín finalmente fue encontrado y nunca se reportó, mientras que algunos rumores dicen que está enterrado en algún lugar del bosque, esperando ser descubierto. Muchas personas que están familiarizadas con el incidente de Chernóbil se sorprenden al enterarse de que el desastre de 1986 no fue el primer accidente que ocurrió en la planta. Pero esto ha sido confirmado por documentos de la KGB que han sido desclasificados después de haber sido mantenidos en secreto durante décadas. Los documentos recién publicados datan de mucho antes del desastre. Desde 1970 un total de 190 documentos diferentes han sido puestos a disposición del público. Algunos de los detalles que han salido a la luz ahora son, por decirlo menos, sorprendentes. Ahora sabemos que oficiales de la KGB y de la RSS de Ucrania tenían la tarea de mantener segura la planta de Chernóbil, pero aparentemente tenían otras cosas en mente. Estaban mucho más interesados en descubrir a representantes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, así como a agentes alemanes y chinos. En ese momento, se creía que cada uno de estos grupos había ideado un plan para destruir la planta de Chernóbil, aunque no se ha encontrado evidencia que respalde esto. Pero no descuidaron completamente sus deberes. También tenían la tarea de inspeccionar cualquier material que se enviara a la planta, especialmente aquellos que se usaban en su construcción. Según los documentos publicados, encontraron repetidamente problemas con estos materiales y reportaron estas deficiencias, y los que estaban en el poder en Kiev intentaron rectificar esto, pero los altos mandos en Moscú decidieron que estos problemas simplemente debían ser ignorados. El resultado debió haber sido predecible, pero no se hizo nada más. Como resultado, la planta experimentó hasta 8 accidentes diferentes entre 1971 y 1981, algunos de los cuales fueron por errores de operación, pero la mayoría de estos accidentes fueron causados por materiales de construcción de baja calidad. En 1984, 2 años antes del accidente desastroso, la KGB hizo todo lo posible por dar a conocer sus preocupaciones e informó que la planta de Chernóbil era un accidente anunciado, ya que habían detectado problemas con el núcleo del reactor. Pero, una vez más, no los tomaron en serio y sus advertencias cayeron en saco roto. La planta se operaba en un ambiente enfocado en producir resultados en lugar de seguir los procedimientos correctos. Y como resultado, muchos de los operadores ignoraron lo que habían aprendido durante su capacitación para producir lo que se percibía como resultados impresionantes. Como ejemplo, un operador de la planta decidió pescar algunos peces en un estanque cercano que se sabía estaba irradiado. Luego vendió los peces a personas que vivían en la zona. Esto fue increíblemente irresponsable, y la KGB informó de esto a Moscú, pero fueron ignorados. En los días posteriores a la explosión, los miembros de la KGB que estaban presentes informaron que el accidente había sido planeado como un esfuerzo para distraer a los ciudadanos de la Unión Soviética de los muchos otros problemas que estaban experimentando.
Estas afirmaciones fueron investigadas, pero se determinó que no estaban comprobadas, y el gobierno decidió que la fusión había ocurrido debido a errores cometidos por el operador, en lugar de investigar más a fondo la posibilidad de que hubiera sido causada por materiales de construcción inferiores. Es algo irónico que se dice que una gran cantidad de oro que nunca ha sido descubierta está ubicada en algún lugar de las montañas de la superstición en Arizona. La leyenda de la mina de oro del holandés perdido comenzó en la década de 1870, cuando un buscador llamado Jacob Waltz hizo una revelación sorprendente. Waltz era un minero muy experimentado y, según quienes lo conocían, tenía un conocimiento superior de geología. Llegó a Arizona en la década de 1860, después de lo cual comenzó a buscar vetas de oro en las montañas en algún momento de la década de 1870. Se dice que encontró una veta enorme que lo habría hecho un hombre muy rico, pero mantuvo la ubicación del oro como un secreto muy bien guardado. Una versión afirma que una vez vendió oro por un valor de $250,000 a la Casa de Moneda de los Estados Unidos, aunque algunos historiadores aseguran que en realidad fue otro hombre quien lo hizo, mientras que otros creen que esa historia es ficticia. Fuera cual fuera el caso, se reportó que Waltz solía ser visto en Phoenix con sus alforjas repletas de oro que había sacado de su mina privada. La gente le preguntaba dónde lo había encontrado, pero él siempre se mostraba evasivo y daba direcciones falsas hacia la mina. Como era de esperarse, muchas personas intentaron seguirlo hasta la mina cada vez que salía a buscar otra carga. Pero él era un hombre experimentado en la vida al aire libre y fácilmente los perdía antes de cruzar las montañas de regreso a su mina. Como había recorrido la ruta tantas veces, sabía cómo deshacerse de cualquiera que lo estuviera siguiendo. Waltz finalmente compró una granja cerca de Phoenix y cuando tenía más de 80 años decidió que la mina debía ser escondida. Según algunos relatos, viajó a la mina una última vez y, al llegar, cavó un hoyo de casi 2 metros cerca de la entrada. Luego lo cubrió con 2 troncos de palo fierro, que después fueron cubiertos con tierra y rocas. Afirmó que la entrada de la mina estaba tan bien escondida que alguien podría caminar o pasar en auto justo encima sin darse cuenta de que tenían bajo sus pies riquezas incalculables. En 1891, la granja de Waltz fue devastada por una inundación y como resultado, él enfermó de neumonía. A pesar de los esfuerzos de una enfermera por tratarlo, finalmente falleció y se llevó la ubicación de la mina a la tumba. Antes de morir, afirmó que al menos $20 millones en oro quedaban en la mina, pero dejó una pista sobre su ubicación. Afirmó que desde la entrada podía ver el sendero militar, pero agregó que la mina no podía verse desde ese sendero. Agregó que el camino hacia la mina no es directo y que contiene algún tipo de truco para encontrar la entrada. Otras pistas indican que está ubicada en un cañón que va hacia el norte, que podía ver la aguja de Weaver desde la mina y que hay una pared rocosa en algún punto del camino correcto. Pero muchas personas creen que estas pistas fueron intencionalmente engañosas, ya que Waltz nunca tuvo la intención de que encontraran la mina. Ocurrió. No pasó mucho tiempo para que los habitantes se dieran cuenta de que nunca había ocurrido un evento de tal magnitud en nuestro planeta. Los planes tuvieron que formularse sobre la marcha y en muchos casos nadie sabía si serían efectivos, ya que nunca antes se habían necesitado medidas de ese tipo. Debido a la gravedad de la situación, muchas personas comenzaron a buscar respuestas en la Biblia y se hizo un descubrimiento sorprendente. El nombre Chernóbil está compuesto por 2 palabras, Chemi, que se traduce como negro, y Bel, que en inglés significa hierba o tallo. Hay una abundancia de una planta llamada hierba negra o ajenjo negro en la zona, y es este nombre el que causó revuelo entre los teólogos y aquellos con buen conocimiento de la Biblia, ya que el ajenjo se menciona en las profecías del libro. El pasaje en cuestión proviene de los versículos 10 y 11 del libro de Apocalipsis, capítulo 8, y dice, cito, «El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas». El nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se volvió amarga y muchas personas murieron por las aguas que se habían vuelto amargas. De manera notable, en el 25º aniversario del desastre, se erigió una estatua en la antigua ciudad de Chernóbil. Presenta una figura llamada el Tercer Ángel que fue colocada en la entrada del complejo conmemorativo Estrella de Ajenjo de Chernóbil, con la trompeta levantada hasta sus labios como si estuviera preparándose para anunciar un desastre inminente. Se desconoce si este nombre fue elegido intencionalmente para alinearse con la profecía, pero ha hecho que muchas personas empiecen a temer lo que creen que es el inminente fin del mundo.
También han señalado que la profecía menciona una estrella que arde como una antorcha, lo cual equiparan con el incendio del núcleo del reactor que al principio parecía haber sido contenido, pero que de repente empeoró. Luego, señalan que el agua subterránea cerca de la planta fluye muy cerca de la superficie y que el río Dnieper, que está cerca, es el sistema de agua superficial más grande de toda Europa. Tras el desastre, existía el temor de que el reactor se quemara hasta llegar al manto freático. Y si esto hubiera sucedido, toda esta agua se habría vuelto radiactiva e inadecuada para el consumo, dejando a millones de personas sin una fuente de agua potable. Cuando la Unión Soviética comenzó a implementar la energía nuclear, creía que ayudaría a revertir la economía estancada, y las plantas de energía eran conocidas como estrellas brillantes en toda la URSS. Algunas personas creen que esto se debe al hecho de que la reacción nuclear dentro del núcleo es similar a la que ocurre dentro de una estrella. Además, cuando el núcleo explotó, se estima que ardió a unos 8.400 grados Fahrenheit, no mucho menos que la temperatura de nuestra estrella más cercana, el Sol. Se dice que un tesoro estaba siendo transportado en un barco llamado el San Miguel en 1715 y podría ser uno de los mayores tesoros perdidos de todos los tiempos. Y está esperando ser descubierto en algún lugar cerca de la isla Amelia, frente a la costa de Florida. El 31 de julio de ese año, el galeón español iba de La Habana, Cuba, rumbo a España, junto con la flota de otros 11 barcos conocida como la Flota de la Plata de 1715. Pero no habían avanzado mucho en su viaje cuando se adentraron en una tormenta enorme que hizo que 11 de los barcos se hundieran. El San Miguel también resultó gravemente dañado y, según un informe, fue visto por última vez navegando hacia el norte, pasando por San Agustín. Pero se observó que ya no tenía mástil, lo que lo dejaba a merced del mar y de los elementos. Hasta 900 marineros perdieron la vida en la tormenta, y con tantos barcos hundiéndose al mismo tiempo, se cree que el área contiene una enorme cantidad de tesoros, por eso ahora se le conoce como la Costa del Tesoro. Según testigos, nadie a bordo del San Miguel sobrevivió y por lo tanto navegaba sin tripulación. Los registros indican que el San Miguel navegaba como el navío de registro de la flota, lo que significa que tenía licencia para transportar carga muy valiosa. Se ha sugerido que entre su carga transportaba la dote de la reina, una enorme cantidad de oro y plata, así como piedras preciosas, especias y tabaco. No hace falta decir que la posibilidad de encontrar el tesoro ha atraído a muchos buscadores de fortuna a la costa, con la esperanza de poder recuperarlo. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los buscadores de tesoros a lo largo de los siglos, nadie ha podido localizarlo, aunque se cree que algunas expediciones han estado cerca. En 2007, un grupo de buzos encontró un cañón en el fondo del mar que se cree que pertenecía al San Miguel. Cuando se informó sobre el descubrimiento, miles de personas se interesaron en el tesoro, que se cree que vale millones de dólares, y muchos han viajado a la zona con la esperanza de hacerse ricos. Pero buscar el tesoro es más fácil decirlo que hacerlo. Se sabe que el fondo marino en la zona es difícil de recorrer y como nadie está seguro de dónde exactamente se hundió la embarcación, el área de búsqueda es enorme. En 1975 se encontraron 22 monedas de oro cerca de la isla Amelia y más tarde se descubrieron 11 más en las cercanías. Estas piezas del tesoro se encontraron después de que tormentas azotaron la costa, lo que probablemente hizo que las monedas fueran levantadas de la arena bajo la cual estaban enterradas. Sin embargo, un hombre no tuvo que esforzarse tanto, ya que encontró 15 monedas mientras caminaba por la playa de la isla Little Talbot en 1989. Más tarde ese mismo año, se encontraron 28 monedas más en la misma playa y a lo largo de los años, pequeños fragmentos. La mayoría de nosotros hemos soñado con tropezar con un gran tesoro que nadie conocía y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero la mayoría de nosotros sabemos que esto no es más que una fantasía descabellada. Pero hay miles de cazadores de tesoros profesionales en todo el mundo que buscan tesoros cuya existencia solo se rumorea, que han sido perdidos o escondidos también que nunca han sido desenterrados. Uno de esos tesoros era conocido como el Tesoro de Yanganate y ha sido objeto de mucho debate, ya que algunas personas dudan de su existencia. El misterio del tesoro comenzó en la década de 1530, cuando el emperador inca, Atahualpa, y su hermano, Huáscar, estaban envueltos en una guerra civil entre ellos. El conquistador español, Francisco Pizarro, vio esto como una oportunidad y, en 1532, invadió el imperio inca y, en el proceso, encarceló a Atahualpa en Cajamarca.
El emperador estaba desesperado por recuperar su libertad, así que empezó a negociar con su captor, ofreciéndole grandes riquezas en forma de oro inca a cambio de su liberación. Se hizo el trato y, después de que el emperador fue liberado, ordenó al general Rumai Yahui que comenzara a recolectar oro de todo el imperio inca. Logró reunir hasta 750 toneladas de oro y envió un mensaje a Pizarro diciendo que el tesoro le sería entregado en breve. Pero Pizarro empezó a sospechar que todo era un elaborado plan para rescatar a Atahualpa y, antes de que se entregara el oro, mandó ejecutar al emperador. Sin que Pizarro lo supiera, el oro sí era real y el trato ya no era una opción. Rumai Yahui quería asegurarse de que el oro no llegara a manos de Pizarro, así que decidió esconderlo de él. Viajó al norte de Ecuador, ahora conocido como los Yanganates, donde el oro fue escondido. Rumai Yahui fue finalmente capturado por los hombres de Pizarro, y a pesar de ser tratado brutalmente, se negó a revelar la ubicación del tesoro. Finalmente falleció sin revelar nunca su ubicación. En aquellos días, la zona estaba completamente deshabitada y hoy en día muy pocas personas se atreven a aventurarse allí, ya que se sabe que el terreno en la montaña es extremadamente difícil de atravesar. La zona se encuentra en el límite de la Avenida de los Volcanes y es conocida por recibir una enorme cantidad de lluvia cada año. Además, a menudo está cubierta por una densa niebla que puede hacer que un aventurero caiga fácilmente en una grieta, un río o un pantano. Sin embargo, algunos cazadores de tesoros encuentran la posibilidad de hallar 750 toneladas de oro demasiado tentadora como para ignorarla. Y cada año muchos viajan a las montañas con la esperanza de encontrarlo. Se dice que al menos 3 personas conocían la ubicación exacta del tesoro. Décadas después, cuando José Valverde se casó con una mujer de la Tacunga, el padre de la mujer le reveló la ubicación del oro como regalo de bodas. Como resultado, Valverde vivió su vida como un hombre muy rico y antes de morir escribió una guía que se traduce como la Ruta de Valverde. La guía fue entregada al rey de España, quien luego envió una expedición a las montañas para recuperar el tesoro, pero no pudo ser localizado y un hombre perdió la vida en los pantanos. No se han encontrado registros de más intentos para recuperar el oro, pero en 1850 el botánico Richard Spruce se topó con la historia del tesoro escondido mientras realizaba investigaciones sobre tratamientos para la malaria en Ecuador. Más de 3 décadas después, el cazador de tesoros Bart Blake afirmó haber encontrado el escondite, que según él contenía estatuas de oro de animales, humanos y flores. Él planeaba regresar por el tesoro, pero mientras navegaba hacia Nueva York, desapareció misteriosamente y nunca se le volvió a ver. Por improbable que parezca, la zona de exclusión alrededor de la planta de Chernóbil se ha convertido en una atracción turística para quienes se atreven a aventurarse allí, aunque muchas áreas siguen estando restringidas y los visitantes deben ser acompañados por un guía en todo momento. Quienes han visitado la zona describen la atmósfera como inquietante y casi fantasmal, principalmente porque Pripyat y las áreas circundantes han permanecido vacías durante décadas. Pero no solo el silencio y la desolación han contribuido a las leyendas más oscuras de Chernóbil, ya que muchas personas han reportado haber visto cosas muy extrañas en los años que han pasado. Uno de los casos más conocidos sobre esto tiene que ver con una criatura que ha sido apodada el pájaro negro de Chernóbil. Trabajadores de la planta vieron a esta enorme criatura alada solo unos días antes de que ocurriera la explosión en la planta. La describieron como de color negro, con ojos rojos brillantes y el cuerpo de un humano. Muchas personas que escucharon sobre esto han especulado que podría ser el hombre polilla, una criatura similar que ha sido vista en todo el mundo justo antes de que ocurran desastres como colapsos de puentes y grandes terremotos. Los trabajadores afirmaron que tenía una envergadura de al menos 6 metros y en los días siguientes fueron atormentados por pesadillas y llamadas telefónicas amenazantes de personas desconocidas. Agregaron que en los días previos al desastre, estos sueños y llamadas se intensificaron, pero luego desaparecieron después de que explotó el núcleo. En un incidente igualmente aterrador que ocurrió en 1997, un científico nuclear de la Universidad de Buffalo, Andrei Karsakov, viajó a Chernóbil para tomar mediciones, pero lo que encontró allí lo dejó desconcertado y aterrorizado. Esa mañana quería llegar temprano a la planta y alrededor de las 7:30 am se dirigió al edificio del reactor. Apenas había comenzado a tomar algunas mediciones cuando, para su sorpresa, escuchó a alguien pidiendo ayuda porque se había desatado un incendio y estaban luchando por controlarlo. Los llamados de auxilio apenas se podían escuchar, pero las oyó varias veces y corrió a pedir ayuda.
Él informó lo que había escuchado a las personas que lo dejaron entrar, pero le dijeron que era la primera persona en entrar a esa área en más de 3 años, que no había ningún incendio y que nadie más podría haber estado en esa zona en ese momento. Además, cualquier persona que desee entrar a esa área debe usar su huella palmar como contraseña. Y si alguien hubiera entrado sin permiso, se habría activado una alarma. Este extraño suceso nunca ha sido explicado. Leda y el cisne es un poema escrito por William Butler Yeats, en el que cuenta la historia de un famoso mito griego. El relato muestra al dios Zeus, quien se ha transformado en un cisne para acercarse a una mujer humana llamada Leda. Al final del relato, Leda da a luz a la hija de Zeus, Helena, quien es recordada por la caída de Troya y por causar indirectamente la muerte del rey Agamenón. Sirvió de inspiración para muchos artistas a lo largo de los siglos, incluido Miguel Ángel, pero su representación del poema está en el centro de un misterio que aún continúa. Todo comenzó cuando el duque de Ferrara, Alfonso I, aprovechó la oportunidad durante una visita a Roma en 1512 para observar a Miguel Ángel mientras trabajaba en la bóveda de la Capilla Sixtina. Quedó cautivado por lo que vio y, según todos los relatos, eso le dejó una impresión duradera. Luego, en 1527, el emperador Carlos V invadió Roma y, como resultado, el Papa Clemente VII se escondió en el Castel Sant'Angelo para evitar ser capturado o algo peor. 2 años después, el Papa ayudaría a Clemente VII a recuperar la ciudad, tras lo cual Miguel Ángel recibió el título de gobernador general y procurador de las fortificaciones de Florencia. Esto significaba que sería responsable de fortificar la ciudad, pero tenía muy poco conocimiento sobre el tema, así que fue enviado a Ferrara, donde aprendió sobre fortificación y defensa de Alfonso I. Cuando terminó su tarea, Miguel Ángel se preparó para irse, pero antes de su partida, Alfonso le encargó una pintura y el artista aceptó de inmediato. Una vez que regresó a Florencia, comenzó a trabajar en las defensas de la ciudad, mientras también trabajaba en una nueva pintura, Leda y el cisne. Sabemos que esto es cierto gracias a un grabado realizado por Cornelis Bosch, quien era un maestro del arte por derecho propio. Curiosamente, el grabado muestra a Leda en la misma pose que otra de las obras de Miguel Ángel, que se llama Noche, y no es sorprendente que estuviera trabajando en estas 2 piezas al mismo tiempo. Se dice que usó un modelo para los dibujos iniciales de la pintura y que en realidad era un hombre, Antonio Mini, cuyos rasgos fueron posteriormente feminizados, como era una práctica común entre los artistas de la época. En 1530, la pintura finalmente fue terminada, pero Alfonso envió a un mensajero que le dijo al artista que el duque quería ver la pieza antes de aceptarla y pagar el precio acordado. Esto, comprensiblemente, irritó a Miguel Ángel, y las cosas empeoraron por el comentario del mensajero de que la pintura era solo un poco afeminada. Como resultado, Miguel Ángel despidió al mensajero y anuló el trato entre él y Alfonso, quien probablemente nunca llegó a verla. Para este momento, Antonio Mini estaba trabajando como aprendiz de Miguel Ángel y se le asignó la tarea de cuidar la pintura. Se ha sugerido que la pintura en realidad le fue entregada, ya que tenía 2 hermanas que aún no se habían casado, y si Mini vendía la pintura, el dinero que recibiera le traería un alivio muy necesario a su situación financiera. Mini salió de Florencia con la pintura en mano en 1531 y partió hacia Francia. A partir de aquí, los detalles sobre el destino de la pintura siguen siendo algo confusos. Una versión de los hechos dice que el rey de Francia se la compró a Mini y que estaba guardada en el palacio de Fontainebleau. Pero esto nunca se ha confirmado, y hasta el día de hoy, el destino de la pintura sigue siendo desconocido. Se hicieron esfuerzos para restaurar una copia de la obra, que fue creada por Rosso Fiorentino y que todavía se conserva en la Galería Nacional hoy en día. A lo largo de los años, los historiadores han intentado rastrearla, pero sin éxito, ya que nadie está seguro de cuándo exactamente se perdió, y su ubicación sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del mundo del arte. Consecuencias graves tras el desastre de Chernóbil, y que muchas de ellas solo se harían evidentes muchos años después. Especularon sobre aumentos en los diagnósticos de cáncer, personas que sufrían mal de radiación y los efectos que esto tendría en áreas cercanas, como la ciudad de Pripyat. También se sabía que países más lejanos se verían afectados de alguna manera, pero los residentes del pueblo de Novochikov en Rusia debieron pensar que estaban a salvo, ya que el pueblo está ubicado a más de 100 millas del sitio de la explosión.
A pocos días del accidente, muchos residentes de Novochikov estaban ensayando para su desfile del 1 de mayo bajo un cielo nublado. De repente, empezó a llover a cántaros y los participantes corrieron a buscar refugio. Parecía una tormenta como cualquier otra, pero no podían saber que este aguacero era mucho más peligroso. Al día siguiente, Sergei Sisov, un profesor en una escuela normal, estaba en medio de una conferencia sobre cómo detectar y responder a un ataque nuclear o químico por parte de fuerzas enemigas. Esto puede sonar extraño para nosotros, pero en ese momento, esto era algo que todos en la Unión Soviética tenían que aprender. Para aprender a hacer esto, sus estudiantes tenían que aprender a leer un contador Geiger de uso militar que mide la radiación ionizante en la atmósfera. Sisov esperaba encender la máquina y recibir lecturas normales de radiación de fondo, pero no pudo haber estado más equivocado. Para su sorpresa, el contador saltó a niveles que solo había leído en libros de texto sobre ataques nucleares, y de inmediato supo que algo andaba mal. Decidió contactar a la sede local de Protección Civil para informar lo que había descubierto, pero se negaron a creerle, afirmando que esas lecturas no eran posibles. En ese momento, Novochilov seguía siendo un pueblo anticuado, y sus habitantes eran en su mayoría agricultores que vivían en casas de madera y dependían de la tierra para sobrevivir. No habrían tenido idea de que el reactor nuclear de Chernóbil había quedado expuesto, no solo porque vivían a 100 millas de distancia, sino también porque el gobierno soviético aún no lo había admitido. Novosibkov y la región circundante son el hogar de unas 200.000 personas, y se descubrió que toda el área había sido afectada por hasta 5 microsieverts por hora, aunque ese número desde entonces ha disminuido a 2 microsieverts. Sin embargo, cualquier lectura por encima de 0.6 microsieverts por hora hace que un área sea inhabitable para los seres humanos, y se estima que varias zonas como esta serán inhabitables hasta al menos el año 2176. Los residentes de Novochikov fueron sorprendidos por la lluvia ese día y no podían saber que estaban siendo empapados con agua radiactiva. Y aunque hubo muy pocos efectos inmediatos, señales preocupantes comenzarían a aparecer años después. Los niños nacieron con anomalías extrañas, como orejas subdesarrolladas, por lo que tuvieron que someterse a varias cirugías. En ese momento, alrededor de 1000 personas vivían en la zona, pero todas tuvieron que ser evacuadas tras el desastre, y todo el pueblo fue demolido para asegurar que nadie intentara regresar a sus hogares. Inicialmente, se decidió que Novochilov también sería evacuado, y se informó de esto a sus 40.000 residentes, pero el plan fue cancelado cuando comenzaron las protestas de personas que se negaban a ser obligadas a abandonar sus hogares. El nombre Fabergé es sinónimo de calidad y riqueza en lo que respecta al diseño. Cualquiera que posea una joya hecha por la firma de joyería Casa Fabergé, fundada por Peter Carl Fabergé, sabe que es muy codiciada y probablemente vale mucho dinero. Entre algunas de las piezas más destacadas jamás creadas por Fabergé se encuentran los famosos huevos de Pascua enjollados que datan de finales del siglo XIX. A menudo eran entregados como regalos por zares rusos, como el zar Alejandro III. Uno de sus huevos más preciados, que contenía una gallina de oro sentada sobre paja dorada, fue entregado a su esposa como regalo en 1885. También contiene una pequeña réplica de diamante de la corona imperial y un colgante de rubí, y cuando su esposa lo recibió, se dice que estuvo más que encantada. Como resultado, Fabergé fue nombrado orfebre oficial del zar por designación especial, y cada año se le encargaba crear más de estos huevos temáticos con joyas. Cada uno contenía una sorpresa única en su interior, y eventualmente el zar llegó a coleccionar un total de 52 huevos, lo que equivaldría a una fortuna. Pero este tesoro pronto sería saqueado cuando los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el control de Rusia en 1917 durante la Revolución de Octubre. Casi de inmediato, las joyas de oro del zar y otros tesoros fueron confiscados y luego almacenados en la armería del Kremlin. Afortunadamente, Lenin decidió no destruir ni fundir estos objetos, pero en 1927, Joseph Stalin decidió vender los tesoros, ya que necesitaba fondos. Los objetos se vendieron principalmente de forma individual y fueron comprados por coleccionistas de todo el mundo. Con el paso de los años, el tesoro se dispersó por todas partes, y la ubicación de los huevos Fabergé permaneció como un misterio durante algún tiempo. Mientras que algunos de los huevos adornaban las casas de coleccionistas adinerados, otros se encontraron a la venta en casas de empeño por una fracción de su verdadero valor.
Un hombre estadounidense se hizo rico cuando reveló que el huevo, que había comprado por $14,000, en realidad valía 33 millones, y contó que lo había encontrado por casualidad en una pequeña tienda de la esquina. Increíblemente, él había planeado desarmar el huevo para venderlo como chatarra y había sido utilizado como decoración en la encimera de la cocina. Pero antes de deshacerse de él, notó una inscripción en el reloj dentro del huevo y descubrió que valía mucho más de lo que había pagado por él. Uno por uno, los huevos fueron localizados y devueltos a su lugar legítimo. Pero 6 aún siguen desaparecidos hoy en día. La tarea de localizar los huevos se vuelve aún más difícil por el hecho de que a lo largo de los años se han hecho algunas reproducciones de alta calidad. Y en varias ocasiones la gente se ha sentido decepcionada al descubrir que pagaron miles de dólares por un huevo que prácticamente no tenía valor. Entre los que aún no se han recuperado están la gallina con colgante de zafiro, el querubín con carroza, el huevo neceser, el huevo malva, el huevo real danés y el huevo conmemorativo de Alejandro III de 1909. La búsqueda de estos huevos aún continúa y se espera que con el tiempo se encuentren los huevos restantes que faltan, si es que no han sido destruidos o desmantelados ya. Inmediatamente después del desastre de Chernóbil, los científicos se dieron cuenta de que el reactor no podía permanecer en el estado en que estaba y finalmente se tomó la decisión de cubrirlo con una estructura construida de concreto y acero. A esta estructura se le dio el apodo de el sarcófago y no hay duda de que ayudó a detener la propagación de la radiación. Pero como fue construida apresuradamente, contenía muchos defectos y eventualmente el agua comenzó a filtrarse, causando que el escudo empezara a corroerse. Había temores de que eventualmente colapsara, resultando en escombros irradiados aún más peligrosos en la planta, así que se tomó la decisión de desmantelarlo cuidadosamente. El sarcófago inicial fue construido por no menos de 600,000 personas, quienes tenían la tarea de asegurarse de que las 220 toneladas de material radiactivo en el sitio estuvieran debidamente cubiertas. Se usaron más de 14 millones de pies cúbicos de concreto en su construcción, junto con 16 millones de libras de acero. Una vez que fue instalado, se perforaron agujeros en el costado del blindaje para que el núcleo pudiera ser observado desde el exterior. Los observadores estaban protegidos de la radiación gracias a los filtros que se instalaron en estos agujeros, pero siempre iba a ser una medida de seguridad temporal. La construcción de la estructura comenzó 2 meses después del desastre y tomó 7 meses completarla. Desafortunadamente, los trabajadores encargados de instalar el blindaje no sellaron las uniones del edificio ni las aberturas en el techo. Y estas son las áreas por donde el agua empezó a filtrarse. Durante la instalación, 31 personas recibieron dosis letales de radiación y finalmente perdieron la vida. 2 años después, el gobierno soviético reveló que el sarcófago fue diseñado para durar solo alrededor de 20 años y que sería necesario instalar una estructura secundaria en su lugar. En 1991, la Unión Soviética dejó de existir y el gobierno ucraniano lanzó una competencia internacional para encontrar el mejor diseño para la nueva estructura. En 2004 se anunció que se utilizaría un diseño de diseñadores británicos, ya que contenía un arco deslizante que podía colocarse en su lugar con el mínimo esfuerzo. Esto evitaría que los trabajadores estuvieran expuestos a cantidades innecesarias de radiación y la antigua estructura, así como el reactor, quedarían completamente cubiertos. 2 grupos de construcción franceses, conocidos colectivamente como Novarca, ganaron el contrato para construir la cubierta, que recibió el nombre de Nuevo Confinamiento Seguro. Se construyó a casi 300 metros del reactor después de que las piezas fueran enviadas desde Italia, y una vez terminada pesaba alrededor de 32,000 toneladas. Mientras esto sucedía, se descubrió que el techo del sarcófago original estaba a punto de colapsar y se añadió andamiaje para mantenerlo en su lugar. Para 2014, la estructura de la nueva cubierta fue colocada en su lugar, después de lo cual comenzó la construcción del resto de la cubierta, y el proyecto se completó en 2016 y fue instalado en noviembre de ese año. En el norte de Israel se encuentra un lago conocido como el Mar de Galilea, también conocido como Lago Tiberíades. Este lago se menciona en la Biblia en varias ocasiones, especialmente cuando Jesús reunió a sus primeros discípulos, cuando caminó sobre el agua, cuando alimentó a 5,000 personas con solo 2 panes y 5 peces, y cuando calmó la tormenta en el lago. Este último evento es el tema de una pintura creada por el famoso artista Rembrandt van Rijn, llamada La tormenta en el Mar de Galilea.
Fue pintada en 1633 y sigue siendo la única representación conocida de un paisaje marino que él haya creado, lo que la hace extremadamente valiosa. Representa un pequeño bote de madera atrapado en una tormenta, en el lago, y la embarcación está claramente en peligro, ya que sus velas están rasgadas y en comparación con las enormes olas que está atravesando, parece casi insignificante. Se puede ver a los 14 marineros a bordo del bote rezando, claramente desesperados por llegar a tierra o ser rescatados de alguna manera, aunque esa posibilidad parece muy poco probable. Por eso, las expresiones en sus rostros son de desesperación, ya que enfrentan una muerte casi segura. Algunos de los marineros se ven intentando desesperadamente dirigir el bote sin éxito, mientras que otros intentan despertar a Jesús, quien está dormido cerca del timón. 4 de los hombres están intentando volver a poner las velas en orden, pero gracias al viento aullador, esta era una tarea imposible. Se cree que uno de los marineros, que se ve sujetando una cuerda, debía representar al propio artista, aunque esto nunca se ha comprobado de manera definitiva. Sin duda, es una de las mejores obras de Rembrandt, pero también es el tema de un gran misterio. En 1990, el Museo Isabella Stewart Gardner, donde se encontraba la pintura, fue el escenario de un atrevido robo. El 18 de marzo de ese año, 13 pinturas con un valor combinado de alrededor de $500 millones fueron robadas del edificio por 2 hombres que se habían disfrazado de policías. Lograron entrar al museo diciéndole al guardia de turno que estaba a punto de ser arrestado gracias a una orden de arresto pendiente. En la confusión resultante, lo esposaron, y cuando un segundo guardia investigó, también fue esposado. Luego se dieron cuenta de que en realidad estaban ahí para robar el museo y se dirigieron a una zona conocida como la Sala Holandesa. Por suerte, cuando intentaron robar el autorretrato de Rembrandt, lo encontraron demasiado pesado y difícil de manejar, así que decidieron dejarlo. Las otras pinturas fueron rápidamente cortadas de sus marcos antes de huir y nunca fueron localizadas. Durante la investigación resultante, el FBI ofreció una recompensa de $5 millones a cualquiera que pudiera proporcionarles información que llevara a la recuperación de las pinturas, pero hasta el día de hoy siguen desaparecidas. Según los reportes periodísticos que se publicaron en mayo de 1986 después del desastre de Chernóbil, no solo Pripyat y sus ciudades vecinas se vieron afectadas por la radiación liberada, ya que se descubrió que ciertas partes de Europa estaban experimentando niveles de radiación más altos de lo normal. Solo una semana después de la explosión, todos los países de Europa continental habían reportado niveles elevados de radiación. Se esperaba que la península ibérica registrara lecturas similares, pero finalmente se descubrió que no fue afectada. En ese momento, todo el mundo estaba en vilo, ya que nunca antes había ocurrido un desastre así en nuestra historia, y había mucha incertidumbre sobre cuántos países se verían afectados. Ten en cuenta que la primera señal de problemas vino de las lecturas recibidas en Suecia, a más de 1.500 kilómetros de la planta, mientras el gobierno soviético se apresuraba a mantener el desastre en secreto ante el resto del mundo. Cuando finalmente se reveló la verdad, los científicos comenzaron a vigilar el viento sobre Kiev y descubrieron que no solo cambiaba constantemente de dirección, sino también de intensidad. Esto hizo imposible estimar de inmediato la cantidad de radiación que se estaba esparciendo por Europa y causó mucha incertidumbre. Polonia y Escandinavia habían sido afectadas por un viento del suroeste que sopló tras la explosión, pero pronto cambió a un viento del este. Y como resultado, luego se reportaron niveles más altos de radiación en Grecia, el suroeste de Alemania y lo que en ese momento era Yugoslavia. Francia informó que había observado un aumento en la radiactividad atmosférica, mientras que los Países Bajos decidieron archivar sus planes de cambiar a la energía nuclear después de que se descubrieran allí niveles más altos de lo normal. Polonia, Alemania Oriental y Suecia también empezaron a preocuparse, y en algunas zonas se les dijo a los agricultores que mantuvieran a su ganado bajo techo durante las primeras semanas por temor a que la radiación liberada afectara a su ganado. A los residentes se les dijo que no bebieran agua de lluvia recolectada y que se abstuvieran de comer hongos silvestres y verduras, ya que aún no se sabía qué tan afectados estaban. Polonia fue el país más afectado de Europa del Este, y a medida que el pánico comenzó a extenderse, los residentes empezaron a comprar yodo y alimentos no contaminados. Se sabe que el yodo ayuda a prevenir la contaminación por radiación. Pero en Alemania Occidental, el gobierno empezó a advertir a la gente que tomara pastillas de yodo con moderación, ya que el pánico había provocado que varias personas tomaran demasiadas, lo que resultó en intoxicación por yodo.
El gobierno empezó a limitar el suministro de leche fresca de las zonas más afectadas del país. Como aún no se habían determinado los efectos de la radiación, estas zonas incluían Baviera y Hesse, entre otras. En Berlín Occidental, se informó que ya no quedaban existencias de pastillas de yodo, ya que la gente se apresuró a asegurarse de tener un suministro adecuado. En Bucarest, se advirtió a los ciudadanos que se aseguraran de que el agua que iban a beber fuera potable antes de beberla, y a la gente en Belgrado se le dijo que permaneciera en interiores si era posible o que pasara el menor tiempo posible al aire libre. Rumania reportó aumentos significativos en los niveles de radiación en la atmósfera, mientras que en Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos se les dijo a los ciudadanos que se aseguraran de lavar bien sus verduras antes de consumirlas. A la gente en Italia se le prohibió comprar o vender verduras de hoja y muchas de sus importaciones de Europa fueron prohibidas de inmediato. Cuando los arqueólogos descubren un misterio, normalmente no pasa mucho tiempo antes de que los académicos, expertos e historiadores averigüen para qué se usaba ese objeto o quién lo fabricó. Pero no se puede decir lo mismo de un objeto extraño que fue descubierto en Norfolk, Inglaterra, en 2024. Uno de los aspectos más extraños de este objeto es su tamaño. Mide solo 2 centímetros de diámetro y 1 centímetro de altura, lo que habría hecho fácil pasarlo por alto durante una excavación. Pero afortunadamente ese no fue el caso. Está decorado con una representación artística de un caballo, y según quienes lo han inspeccionado, fue creado por alguien que tenía habilidades superiores en la orfebrería, especialmente en la plata, ya que habría sido muy difícil crear los intrincados diseños que lo adornaban. Pero los historiadores se han quedado perplejos sobre para qué se utilizaba. Se ha sugerido que es una pieza de joyería, pero no contiene broches ni ganchos que normalmente se encuentran en esos objetos. Se ha descrito como similar a una pequeña tapa de botella arrugada, aunque apenas cabría en la punta del dedo de una persona. Una historiadora afirmó que le sorprendió el nivel de detalle que se utilizó para crear un objeto que aparentemente no tenía ningún propósito. Ella describió el trabajo en él como similar al cuidado que tendría alguien que estuviera produciendo una Biblia o una joya destinada a la realeza. También sugirió que el artesano responsable de crear el artefacto probablemente tenía habilidades en otras áreas también. Es posible que hayan trabajado en textos y documentos importantes que estaban adornados con un líquido que se extendía con facilidad hecho de oro en polvo, que luego se mezclaba con mercurio. Llegó a esta conclusión después de analizar los patrones en los lados de los artefactos, y eran muy similares a los manuscritos iluminados creados en ese mismo periodo de tiempo. Al realizar más investigaciones, los expertos pudieron fechar el objeto en el siglo VIII o principios del siglo IX. Debido a las decoraciones utilizadas, se piensa que tuvo algún tipo de significado religioso, pero esto sigue siendo mera especulación. Si en verdad es una pieza de joyería, habría pertenecido a alguien importante, ya que los objetos de plata y oro solo eran usados por quienes tenían poder o personas que eran ricas debido a su estatus en sus comunidades. Otro aspecto desconcertante es cómo el objeto pudo haber sido sujetado a una cadena, ropa o a un objeto más grande. No contiene broches, ganchos ni aros por donde se pudiera pasar una cadena, y desde su descubrimiento se han hecho muchas sugerencias, pero su propósito sigue siendo desconocido. Cuando se hizo evidente que algo andaba mal en la planta nuclear de Chernóbil el día del desastre, al personal que trabajaba en ese momento se le indicó tomar lecturas con dosímetros para determinar cuánta radiación se estaba liberando en la atmósfera circundante. Las lecturas iniciales arrojaron 3.6 Roentgen, pero luego se descubrió que esos dosímetros específicos tenían un límite máximo en ese número, y rápidamente se hizo evidente que no se podía confiar en esas lecturas. Más tarde se descubriría que la lectura real era más cercana a 20.000 Roentgen por hora, lo cual es una cantidad casi inimaginable. Cualquier persona expuesta a 500 Roentgen seguramente perderá la vida, como lo demuestra la gran cantidad de personas que fallecieron mientras luchaban desesperadamente por volver a controlar la planta, lo cual resultó ser un esfuerzo inútil. Grandes cantidades de material radiactivo fueron expulsadas de la planta debido a la explosión, más de 400 veces más que el material liberado por las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki juntas. Además, la explosión de Chernóbil contenía isótopos radiactivos de vida más larga, como el cesio-137 y el yodo-131, que son responsables de la contaminación a largo plazo y los problemas de salud en las áreas circundantes. Estos fueron solo 2 de más de 100 elementos radiactivos que se liberaron a la atmósfera ese día.
Pero afortunadamente, la mayoría de estos elementos tienen una vida corta y por lo tanto eran mucho menos peligrosos. Como comparación, la explosión en Hiroshima afectó un área de alrededor de 8 millas desde el centro del lugar donde se lanzó la bomba atómica, mientras que la explosión de Chernóbil afectó un área de aproximadamente 100.000 millas de diámetro alrededor de la planta. En cuanto a los efectos biológicos que ha tenido esta liberación de radiación, que se mide en sieverts por hora, las cifras son sorprendentes. En las inmediaciones del núcleo del reactor se liberaron 300 sieverts por hora. La exposición de cuerpo completo a solo 8 sieverts por hora, que es 37 veces menos, se considera fatal para los humanos en pocas semanas. La pila de escombros que cayó en el área de la bomba de circulación liberó hasta 100 sieverts por hora y cerca de los electrolizadores se liberaron entre 500 y 100 sieverts por hora. Inmediatamente después de la explosión, se estima que ciertas áreas de Pripyat experimentaron hasta 300 sieverts por hora, y considerando que los residentes de la ciudad solo fueron evacuados días después, esto llevó a que muchas personas con el tiempo perdieran la vida. Un estudio realizado en 2009 encontró que las torres de enfriamiento de la planta todavía liberaban hasta 1.5 microsieverts por hora en el interior, mientras que la parte trasera de las torres era más radiactiva y liberaba más radiación, liberando más de 12 microsieverts por hora. Las mismas carreteras que rodean el reactor 4, la unidad que estuvo involucrada en la fusión, todavía emiten lecturas de 2.6 microsieverts por hora. Pero uno de los objetos más peligrosos que todavía existen en el bosque de Chernóbil es la garra de metal que se usó durante las operaciones de limpieza. Todavía es extremadamente radiactiva y se ha encontrado que emite alrededor de 336 microsieverts por hora décadas después del incidente. Uno de los hechos más preocupantes sobre la garra es que ha sido dejada en el suelo del bosque, y varias personas que han visitado el bosque, ya sea legalmente o no, se la han encontrado sin ningún tipo de advertencia. La verdadera magnitud del impacto que tuvo el desastre de Chernóbil en la zona circundante y en algunas partes de Europa es difícil de comprender, principalmente porque gran parte del daño causado por la radiación filtrada solo comenzó a manifestarse mucho tiempo después de que ocurrió la explosión. Varias personas perdieron la vida mientras combatían el incendio en la planta y durante las operaciones de limpieza que tardaron mucho tiempo en completarse. Pero la radiación liberada no se limitó en absoluto a una sola zona, y los efectos a largo plazo en los residentes de Pripyat, otros pueblos vecinos y países tan lejanos como Suecia, solo se hicieron evidentes años después. En las 2 primeras décadas que pasaron después del desastre, un equipo internacional de 100 científicos calculó que alrededor de 2.000 personas perdieron la vida como resultado directo. Y en la década siguiente, el número cayó drásticamente a cerca de 50. Según un informe publicado por el Foro de Chernóbil, hasta 1.000 empleados del reactor en el sitio y personal de emergencia estuvieron expuestos a enormes cantidades de radiación en las primeras 24 horas después de la explosión. Y en los 12 meses siguientes 200.000 más estuvieron expuestos. Esto resultó en más de 4.000 casos de cáncer de tiroides reportados a lo largo de los años, aunque cabe señalar que entre los afectados, el 99% de los pacientes sobrevivió. Los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para hacer que el área fuera lo más segura posible realmente deberían ser considerados héroes. Pero hay más motivos de preocupación, ya que miles de personas todavía viven en áreas que fueron contaminadas como resultado del accidente. Ucrania y Rusia fueron, comprensiblemente, los más afectados en los días inmediatamente posteriores al desastre. Pero Bielorrusia también se considera altamente contaminada por la radiación. Y se estima que alrededor de 5 millones de personas viven en las zonas de ese país que pueden considerarse de riesgo. Al menos 100.000 residentes viven en zonas que han sido clasificadas bajo estricto control. Pero se ha sugerido que esta clasificación podría estar desactualizada y que estos números necesitan ser revisados. La mayoría de las personas recibieron dosis relativamente bajas de exposición a radiación en todo el cuerpo. Y según varios estudios, no se ha encontrado evidencia de que esto haya tenido un efecto en la fertilidad o que haya causado algún aumento en malformaciones congénitas. Cuando la Unión Soviética finalmente admitió la verdadera magnitud del accidente, más de 116.000 personas fueron evacuadas de las zonas más afectadas y otras 230.000 se vieron obligadas a huir de áreas menos afectadas en las semanas siguientes. Pero para ese momento, la radiación ya había empezado a pasar factura.
Los esfuerzos de reubicación resultaron ser muy traumáticos para quienes fueron obligados a abandonar sus hogares. Y gracias a los mitos sobre lo que les pasaría a quienes permanecieran en áreas contaminadas, algunas personas empezaron a sufrir de un fatalismo paralizante. Esto significa que sentirían que hay poco que se pueda hacer para mejorar su situación, ya que se les ha hecho creer falsamente que su destino ya está sellado. Los síntomas de este estado mental incluyen falta de ambición y una apatía inusual. Los efectos psicológicos que el desastre ha tenido en las personas afectadas son claros, pero también han tenido que lidiar con la posibilidad de problemas de salud futuros, como cataratas y enfermedades cardiovasculares. Algunos de los misterios más desconcertantes que siguen confundiendo a los historiadores son artefactos que se han descubierto y que parecen no tener sentido. En algunos casos se les llama artefactos fuera de lugar, pero en otros lo que desconcierta es el hecho de que estos objetos se han conservado en buen estado durante miles de años contra todo pronóstico. Uno de estos artefactos se llama la espada de Gujian y data de hace alrededor de 2500 años. Fue descubierta mientras un equipo de arqueólogos trabajaba a lo largo del río Zheng en China. El propósito de las excavaciones era desenterrar una serie de tumbas que habían sido descubiertas. Pero mientras se realizaba este trabajo, se toparon con un artefacto totalmente inesperado entre otros 2000 que fueron retirados y preservados. Pero la espada de Gujian fue, por mucho, la más impresionante. Fue encontrada junto a los restos de alguien cuyo ataúd había sido gravemente dañado por el agua. El ataúd había estado bajo tierra por más de 1000 años, y por eso les pareció sorprendente que la espada estuviera en tan buen estado. Se cree que gracias a la excelente artesanía de la espada, incluyendo su vaina, que era casi hermética, la hoja estuvo protegida del agua subterránea que dañó el ataúd y de otros elementos naturales. La hoja mide 22 pulgadas de largo y tiene una empuñadura de 3.3 pulgadas. Cuando se sacó de su vaina, la hoja estaba prácticamente perfecta y, según muchos relatos, todavía era lo suficientemente afilada como para cortar 20 hojas de papel. La hoja en sí está hecha principalmente de cobre, pero también se encontró que contiene pequeñas cantidades de estaño. La guarda está decorada con turquesa y cristales azules, y cuando se fechó la espada, se descubrió que fue fabricada entre el año 771 y 403 a.C., lo que hizo que el estado en el que se encontraba fuera aún más extraordinario. Al inspeccionarla, los expertos encontraron que contenía 8 caracteres en la hoja y se pusieron a trabajar para descifrar lo que significaban estos símbolos. 6 de los caracteres explicaban que la espada fue hecha para el rey de Yue y que fue fabricada para su uso personal. Pero esto llevó a otro enigma. Durante el periodo en que se fabricó la espada, hasta 9 personas diferentes gobernaron el área conocida como Yue. La única opción era inspeccionar el ataúd en el que fue descubierta, así como los restos de la persona con la que se encontró. Después de hacer esto, se comprobó que la hoja pertenecía a Goujia, quien se sabe que fue el rey de Yue entre 496 y 465 a.C. Era conocido por ser un buen rey que no se ponía por encima de los demás debido a su alto estatus. También se ganó una reputación por su capacidad para salir adelante durante tiempos difíciles en su reino, recurriendo a menudo a comer la comida destinada al pueblo, en lugar de darse lujos cuando ellos luchaban por sobrevivir, como fue el caso de muchos otros monarcas a lo largo de la historia. Se ha sugerido que la espada fue hecha para Goujia, en honor a su humildad y al hecho de que se mantuvo cercano al pueblo de su reino, en lo que respecta a su posición. Desafortunadamente, cuando la espada fue prestada para ser exhibida en Singapur, sufrió una grieta cuando un trabajador intentó sacarla de una vitrina. Desde entonces ha permanecido en China y probablemente nunca vuelva a ser prestada como resultado. La desaparición de Shi Huaxue, de 79 años, es solo uno de los muchos casos de personas desaparecidas en 2025 que siguen sin resolverse. Su familia ha hecho varios llamados al público para que se presenten si tienen alguna información sobre sus últimos movimientos o su paradero actual, pero hasta la fecha no se han encontrado más pistas que indiquen qué le sucedió. En diciembre de 2025 se descubrió que Xue padecía demencia, por lo que recibió cuidados de su esposo y su hijo mientras vivía en Great Neck, Nueva York. El día en cuestión salió de la casa, ubicada en la calle Oakley, alrededor de las 3 p.m., posiblemente para dar un paseo, pero no regresó. Su familia empezó a preocuparse por su seguridad, pero cuando no pudieron encontrarla ni comunicarse con ella, contactaron a la policía esa misma noche para presentar un reporte de persona desaparecida.
Explicaron que Shu solo habla un poco de inglés y que podría tener problemas para encontrar el camino a casa debido a su condición. Desafortunadamente, no se pudo rastrear a Chu usando su teléfono celular, ya que lo dejó en la casa cuando salió ese día. Además, el localizador que se colocó en sus tenis tampoco fue de utilidad, ya que no se puso esos zapatos antes de salir de la casa. Cabe señalar que no es la primera vez que Chu se aleja de la casa familiar, pero es la primera vez que no lleva consigo algún tipo de dispositivo de rastreo, y se ha sugerido que simplemente se le olvidó hacerlo. El periodo más largo que ha estado fuera de casa en tiempos recientes fue de 12 horas, y durante ese incidente logró regresar por su cuenta sin ninguna ayuda. Existen preocupaciones reales de que Shu podría haberse desorientado o confundido mientras estaba lejos de su familia, y puede que esté intentando encontrar el camino de regreso. Pero como principalmente habla mandarín, puede tener dificultades para comunicarse con otras personas. Su familia también ha expresado temores de que podría estar atravesando una emergencia médica y agregó que, si le ofrecen ayuda, podría rechazarla. En un llamado al público, declararon que normalmente camina a paso rápido y a menudo se le puede ver hablando sola, lo cual podría ayudar a identificarla. Las autoridades han pedido a las personas que viven en el área de Great Neck que revisen sus sistemas de seguridad en caso de que se vea a Shu. Si se recibe ese tipo de grabaciones, podría ayudar a determinar sus últimos movimientos. Los investigadores agregaron que podría intentar llegar por su cuenta a Queens, específicamente al área de Bayside, pero no se han reportado avistamientos de esa zona. Mientras tanto, el Departamento de Policía del Condado de Nassau ha pedido que cualquier persona con información sobre el paradero de Shu se comunique con ellos al 516-573-7300 4770. Michael J. Small, de 79 años, ha estado desaparecido de Abingdon, Virginia, desde marzo de 2025 y la policía está cada vez más preocupada por su bienestar, ya que no se ha encontrado ningún rastro de él en los meses desde que desapareció. En 2022, Michael se mudó al Centro de Vida Asistida Green Acres en Abingdon después de que le diagnosticaron demencia. Y ahí recibió el cuidado que necesitaba y ha permanecido ahí durante los últimos 3 años. Pero en el momento de su desaparición, su familia había decidido trasladarlo a otra institución. Pero antes de que pudieran hacerlo, les informaron que él ya no estaba ahí, y el personal de la institución no tenía idea de por dónde empezar. Se ha sugerido que podría estar intentando llegar a Charlotte, en Carolina del Norte, donde vivía antes de ingresar a la institución, y debido a su diagnóstico, podría haberse perdido y ahora no puede encontrar el camino de regreso. Dada su edad y condición médica, Michael es considerado en riesgo, ya que podría no ser capaz de valerse por sí mismo mientras está lejos de su familia y cuidadores. Por lo tanto, es vital que sea encontrado lo antes posible para que pueda ser llevado de regreso a un lugar seguro. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad que la policía obtuvo después, se sabe que salió de Green Acres solo y a pie el 24 de marzo de 2025. Las grabaciones lo muestran saliendo alrededor de las 4 p.m. ese día, y un testigo reportó haberlo visto en la zona, en la farmacia de Michael, aproximadamente a las 6:30 de esa tarde. Cuando se les preguntó por qué podría estar intentando viajar a Charlotte, su familia declaró que su hermana vive en esa zona. Él había hablado sobre viajar allá en el pasado y se obsesionó tanto con ver a su hermana de nuevo que tenía la costumbre de llevar siempre la dirección de ella en el bolsillo a donde fuera. Después de que se reportó su desaparición, se organizó una búsqueda, y asistieron el Departamento de Policía de Abingdon, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, Virginia, la Policía Estatal de Virginia, el Departamento de Bomberos de Abingdon y el Departamento de Servicios Sociales de Virginia, entre otros. La hija de Michael, Carrie, le dijo al medio de noticias que su familia también había realizado sus propias búsquedas en el área de Bristol, donde hablaron con personas sin hogar con la esperanza de que lo hubieran visto. Ella agregó que Michael estaba acostumbrado a hacer largas caminatas y paseos, por lo que pudo haber recorrido cierta distancia antes de que se dieran cuenta de que siquiera había desaparecido. Su familia ahora ya no tiene más lugares donde buscar y pidió que, si alguien tiene alguna sugerencia sobre dónde pueden seguir buscando, por favor se lo hagan saber. Carrie explicó que los residentes de Green Acres son libres de entrar y salir cuando quieran, y agregó que cada vez que Michael salía a caminar solo en el pasado, un miembro del personal siempre había podido encontrarlo relativamente rápido y regresarlo a la instalación. Mientras tanto, la instalación se ha comunicado con la familia para disculparse por su desaparición, y el propietario ha decidido ofrecer una recompensa de $1,000 a quien proporcione información que lleve a que Michael sea encontrado.
Se sabe que Michael experimenta breves momentos de lucidez y se teme que haya sido recogido por un automovilista durante uno de estos episodios. Si tienes alguna información sobre su paradero, se te pide que contactes a la central de despacho del Condado de Washington al 276-676-6277. Cada vez que alguien desaparece en la naturaleza, es necesario encontrarlo lo más rápido posible, especialmente si no tiene suficientes provisiones y equipo para sobrevivir a la intemperie durante un periodo prolongado. Por lo tanto, la familia de Robert Weaver, de 59 años, está desesperada por cualquier pista sobre dónde podría estar, y las autoridades han expresado el mismo sentimiento, afirmando que tienen serias preocupaciones por su seguridad. Robert es empleado del Servicio de Parques Nacionales, así que tiene mucha experiencia en actividades al aire libre. Pero el hecho de que no haya contactado a sus amigos y familiares les ha causado mucha ansiedad, ya que su desaparición repentina no es nada habitual en él. Se sabe que el 24 de junio de 2025, Robert estaba pasando tiempo en la cabaña de uso público de la bahía d'Orishan, que se encuentra cerca del lago Skylac. No estaba de servicio y había decidido pasar el día en la cabaña durante su tiempo libre. Su madre más tarde le diría a los investigadores que Robert la llamó por teléfono y se quejó de que no estaba disfrutando su tiempo en la cabaña. Mencionó que probablemente buscaría otro lugar desde donde pudiera hacer senderismo y dijo que probablemente iría hacia la zona alta del río Kenai. Tan pronto como se reportó su desaparición después de que no se presentó a su turno, se inició una búsqueda con la ayuda de unidades caninas, drones, helicópteros, balsas y botes, pero inicialmente no se encontró ningún rastro de Robert. Luego, el 28 de junio, los rescatistas finalmente encontraron su primera pista. La mochila de Roberto fue descubierta en la zona del alto río Kenai después de que quedó atascada en un cúmulo de troncos. Esto sugiere que siguió adelante con sus planes de encontrar un nuevo lugar para acampar. Su auto fue encontrado el 1 de julio, pero al registrar el vehículo, los investigadores no encontraron nada más de utilidad. Luego se realizaron búsquedas en la zona del alto río Kenai, pero nuevamente sin éxito. Aunque los investigadores han declarado que creen que él podría seguir en esa zona, la búsqueda se canceló oficialmente el 24 de junio, pero las autoridades han dicho que se coordinarán más búsquedas en el futuro. Estas serán realizadas por el Servicio de Parques Nacionales y los Parques Estatales de Alaska con la ayuda de la Policía Estatal de Alaska. La madre de Roberto ha iniciado una campaña en GoFundMe, ya que las pertenencias y el vehículo de Roberto necesitan ser llevados de regreso a casa. Un esfuerzo que, según su madre, les costará mucho dinero. Hasta la fecha, la campaña ha recaudado poco más de $2,000. Agregó que le ha escrito al presidente y a su senador estatal, Jerry Moran, para pedir que envíen buzos profesionales a las áreas donde podría estar Roberto, pero no ha recibido respuesta. Si usted o alguien que conoce tiene información sobre el caso de Roberto, se le pide que se comunique con la sede del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Kenai al 907-262-7021. Freddy Van Valkenburg, de 63 años, desapareció a finales de 2025, pero su caso sigue sin resolverse, ya que su familia, amigos y las autoridades no han podido localizarlo, y han pedido la ayuda del público con la esperanza de que su caso se resuelva. En noviembre de ese año, Freddy vivía en Port Charlotte, Florida, y fue visto por última vez saliendo de su casa, ubicada en Bear Avenue. Se suponía que debía regresar al trabajo el 2 de diciembre, pero no lo hizo. Después de que la familia fue informada de la ausencia de Freddy, su madre contactó a la policía para presentar un reporte de persona desaparecida. Y desde entonces, las autoridades han hecho todo lo posible para localizarlo, pero con muy poco éxito. Extrañamente, su esposa no reportó su desaparición, ya que no regresó a casa como estaba planeado, y hay preocupaciones muy reales por su salud, ya que Robert necesita ponerse insulina todos los días. Se cree que para este momento ya se le acabó la insulina, así que es muy importante que lo encuentren para que pueda recibir el medicamento que necesita. Las autoridades han declarado que algunos aspectos del caso de Robert parecen tener muy poco sentido, y su hijo Dylan ha añadido que considera sospechosa y fuera de lo común la desaparición de su padre. Después de que se presentó el reporte de persona desaparecida, la policía registró la casa de Fred y su esposa, y ahí encontraron su cartera, su auto y sus llaves junto con su teléfono celular. Se desconoce por qué habría salido de la casa sin estos objetos, especialmente su teléfono, ya que normalmente se mantenía en contacto con su familia. Si se hubiera llevado su teléfono, posiblemente se podría haber usado para rastrear sus movimientos, pero eso no es posible.
Las autoridades realizaron varias búsquedas en el área del Parque de los Veteranos cerca de Edgewater, pero incluso con el uso de perros de búsqueda, no se encontraron pistas. Cabe señalar que se encontró una nota en la casa de la pareja después de que Freddie desapareció, pero la policía se ha negado a compartir lo que estaba escrito en ella o siquiera si él fue quien la escribió. La última vez que se le vio, estaba caminando por la avenida Bear cerca de su casa, pero sus movimientos después de eso siguen siendo inciertos. Dylan se sorprendió al recibir una llamada de la oficina del sheriff local, que le informó que su padre llevaba desaparecido 3 días hasta ese momento. Su tío Randy fue quien finalmente presentó un reporte de persona desaparecida y aún se desconoce por qué la esposa de Freddie no lo hizo cuando él no regresó a casa. Aunque su desaparición parece sospechosa para su familia, la policía ha declarado que no sospechan de un acto criminal en el caso de Freddie y no creen que haya un elemento delictivo involucrado. Se le pide a cualquier persona que haya visto a Freddie o que tenga información sobre su caso que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Charlotte al 941-639-2101. Adib Eddie Rohana, de 69 años, es bien conocido en la comunidad de Vestal en Chenango, Nueva York. En el momento de su desaparición, había estado viviendo en la zona durante 3 décadas, y su negocio, una agencia de autos usados llamada Cars R Us, ya era un negocio muy conocido en la zona desde hacía 20 años. Por lo tanto, su desaparición repentina e inexplicable ha dejado a la comunidad conmocionada, pero a pesar de los mejores esfuerzos de ellos y de los investigadores, aún no ha sido localizado. La policía ha pedido ahora que cualquier persona con información sobre su caso se presente para que los 5 hijos de Adib finalmente puedan encontrar algunas de las respuestas que están buscando. La última vez que se vio a Adib fue alrededor del mediodía del 11 de enero de 2025 mientras estaba en su concesionaria, que se encuentra en Upper Front Street. Su familia se preocupó cuando no regresó a casa ese día y cuando aún no tenían noticias de él para el 14 de enero, decidieron contactar a la policía para presentar un reporte de persona desaparecida. Uno de los primeros pasos en la investigación fue revisar los registros telefónicos y sorprendentemente se descubrió que el teléfono de Adib registró actividad a las 6 de la tarde, el día de su desaparición, mientras estaba en las cercanías de la concesionaria. Unos minutos después fue apagado y no se ha vuelto a encender desde entonces. Después de que su familia hiciera un emotivo llamado al público, se recibieron algunas pistas que fueron investigadas, pero ninguna de ellas llevó a que Adib fuera localizado. Los detectives han revisado toda la información disponible en un esfuerzo por reconstruir los movimientos del hombre desaparecido después de que salió de la concesionaria. Pero no se ha encontrado ninguna grabación útil de las cámaras de seguridad y sigue siendo desconocido si se fue por su propia voluntad o si fue víctima de algún acto delictivo. Los investigadores están seguros de que alguien en la comunidad de Vestal sabe lo que le pasó a Adib, pero no se ha presentado, dejando la investigación estancada, ya que no se han encontrado más pistas. En un esfuerzo por motivar a cualquiera que tenga información útil a presentarse, su familia ha ofrecido una recompensa de $20,000 a quien pueda ayudar a la policía a localizar a Adib Adib. Pero a pesar de esta gran recompensa, nadie ha proporcionado esa información. Cualquier persona que haya visto a Adib o que pueda ayudar a la policía a localizarlo debe comunicarse con la línea de información de la oficina del sheriff del condado de Broome al 6078-196. Existe una verdadera preocupación por el bienestar de Eric Thomas Putnam, de 36 años, quien ha estado desaparecido desde el 4 de abril de 2025. Los investigadores han dado a conocer tantos detalles como les ha sido posible sobre su caso, y algunos de esos detalles son muy inquietantes. Eric es originario de Ocala, en Florida, y cuando desapareció, trabajaba en Marion Pneumatics and Hydraulics, que se encuentra en la avenida Magnolia. Fue visto allí mientras trabajaba su turno el día de su desaparición, y ninguno de sus compañeros de trabajo lo ha visto ni ha sabido de él desde entonces. Hay muy pocos detalles disponibles en el caso de Eric, pero se sabe que existen preocupaciones reales por su seguridad gracias a algunas de las pistas que se han encontrado desde el día en que desapareció sin dejar rastro. El 7 de julio, 3 meses después de que se reportara su desaparición, su madre, Rebecca Sánchez, recibió una llamada de alguien que había visto su auto, pero la información que tenían solo causó más preocupación por la seguridad de Eric. Le informaron que su auto había sido incinerado antes de ser descubierto en el 1224 de la calle East Anderson en Orlando y que había sido remolcado antes de que los investigadores pudieran procesar la escena.
Se ha sugerido que alguien incendió el vehículo para deshacerse de cualquier posible evidencia que estuviera presente, pero esto sigue siendo solo una teoría, ya que no se han encontrado más indicios de intervención de terceros. Su familia se ha comunicado con la comunidad del condado de Marion, pidiendo que cualquier persona que tenga alguna idea de lo que le sucedió ese día se comunique de inmediato con la policía. El área donde se encontró su auto fue revisada en busca de pistas, pero no se recuperó nada útil. Nadie había visto la causa del incendio, así que seguía siendo desconocido si esto fue hecho deliberadamente o si el auto simplemente tenía problemas eléctricos que provocaron que se incendiara. Además, no se sabe si Eric estaba presente cuando comenzó el incendio, si se fue del área a pie o en un vehículo, o si fue llevado en contra de su voluntad por razones que siguen siendo desconocidas. Cualquier persona que sepa por qué el auto de Eric fue incendiado o que quiera reportar haberlo visto, debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Marion al 3527-328-181. No es raro que Taina Nareska, de 27 años, salga de la casa de su familia en Lawrenceville, Georgia, de vez en cuando, pero siempre ha regresado después de 1 o 2 días. Según su familia, su desaparición el 1 de mayo de 2025 les ha causado gran preocupación, ya que no han podido ponerse en contacto con ella desde entonces. Su hermanastra, Natifa Charles, declaró durante una conferencia de prensa que ella y el resto de la familia de Taina esperaban que regresara ese día o al siguiente, pero nunca lo hizo y han estado cada vez más preocupados por su seguridad. Salió de la casa en la tarde del 1 de mayo y se observó que llevaba algunas de sus pertenencias personales. Ella no dijo a dónde iba ni cuáles eran sus planes, dejando a los investigadores con la difícil tarea de tratar de averiguar si decidió alejarse de su casa por su propia voluntad o si le ocurrió algo malo. Sus amigos y familiares han reiterado desde entonces que ella nunca abandonaría a sus 2 hijos y sienten que su prolongada desaparición no es propio de ella. Después de que se abrió un caso de persona desaparecida, los investigadores revisaron detenidamente la cuenta bancaria y los registros telefónicos de Taina, pero ninguno ha mostrado actividad desde el día en que desapareció. Luego, revisaron minuciosamente sus cuentas de redes sociales en busca de pistas, pero no encontraron ninguna y tampoco se ha accedido a ellas desde ese día. Se sabe que viajó a Grayson Highway a pie, ya que fue vista por cámaras de seguridad empeñando su teléfono por dinero en efectivo en esa zona. Esto ha dejado muchas preguntas sin respuesta, como por qué necesitaba el dinero en efectivo y si planeaba irse del área y no regresar nunca sin informar a ninguno de sus seres queridos. Al ser informada de esta transacción, su familia declaró que en el pasado ella había hablado sobre mudarse a Houston, y los investigadores han estado en contacto con oficiales en el área de Lawrenceville en caso de que Taina sea vista allí. Aunque esta información parece sugerir que se fue por su propia voluntad, la familia de Taina sigue sin estar convencida. Aunque se ha ido en el pasado, siempre se llevaba a sus hijos con ella en esas ocasiones y temen que pueda haber sido víctima de un crimen. Extrañamente, su desaparición no fue reportada de inmediato por su familia. Fue solo después de que ella había estado desaparecida durante un total de 4 días que su novio, con quien vivía, decidió contactar a las autoridades, y él no ha explicado por qué esperó tanto tiempo para actuar. Pero los investigadores han declarado que eso no es necesariamente prueba de que algo nefasto estuviera ocurriendo, ya que cada caso de persona desaparecida es diferente al siguiente. Se ha pedido a la población de Lawrenceville y Houston que esté pendiente de Taina y reporte si la ve. Si sabes dónde está Taina o tienes alguna información que pueda ayudar a avanzar en su caso, se te pide que contactes al Departamento de Policía de Lawrenceville al 77-06-70-5057, citando el número de caso de la agencia 25.050.090. Ashley Moore, de 26 años, sigue desaparecida a pesar de los mejores esfuerzos de su familia e investigadores para encontrarla. En septiembre de 2025, Ashley vivía en Harwell, Ohio. La última vez que se le vio allí fue el 10 de septiembre o alrededor de esa fecha, y desde entonces, su familia y amigos se han mostrado cada vez más preocupados por su bienestar después de que dejó de comunicarse con ellos. No han revelado por qué creen esto, pero su familia le dijo a los investigadores que Ashley podría haber planeado viajar a Las Vegas, aunque no dijeron si planeaba mudarse allí de manera permanente o por otras razones. Cuando no regresó a casa como estaba planeado, su familia contactó a todas las personas con las que se sabía que Ashley pasaba tiempo, por si la habían visto o sabían cuáles eran sus planes, pero ellos estaban tan sorprendidos como la familia al enterarse de que había desaparecido.
Desde entonces, todos los intentos de contactar a Ashley han fallado y se ha sugerido que su teléfono ha sido apagado o se le acabó la batería. Esto significa que su teléfono no puede ser usado para rastrear su ubicación, para frustración de los investigadores y sus seres queridos. Agregaron que podría estar conduciendo un Nissan Sentra que tiene placas temporales. Como suele suceder en los casos de personas desaparecidas, sus seres queridos afirmaron que Ashley nunca deja de comunicarse por tanto tiempo como en esta ocasión, y están preocupados de que algo le haya pasado mientras viajaba a Las Vegas. Sigue siendo desconocido si viajaba sola o con un acompañante, y desde que fue reportada como desaparecida, nadie se ha presentado para informar haberla visto. La última persona que habló con Ashley fue su abuela, quien logró contactarla en septiembre, pero no ha revelado de qué hablaron. Sus seres queridos han hecho varios llamados en sus cuentas de redes sociales, con la esperanza de que alguien aporte información sobre su paradero, pero hasta la fecha no se ha recibido ninguna información al respecto. Desde entonces han creado un volante que detalla las circunstancias que rodean su desaparición y lo han publicado en varias plataformas de redes sociales, junto con un llamado para que cualquier persona que la haya visto se comunique con la policía. 4 meses después de que se abrió el caso de Ashley, los investigadores continúan buscando pistas sobre dónde pudo haber ido y prometieron dar seguimiento a cada pista que reciban para que su familia finalmente pueda obtener algunas respuestas. Si tú o alguien que conoces ve a Ashley, se les pide que se comuniquen con el Departamento de Policía de Cincinnati al 513-569-8600. Es sorprendente cuántas personas pierden la vida cada año debido a la violencia innecesaria en la que no tuvieron ninguna participación. Esto es exactamente lo que le pasó a Cole Lapowski, de 26 años, cuando perdió la vida el 29 de junio de 2025 y hasta ahora no se ha identificado a su atacante. La policía de Toledo, Ohio, ha declarado que la noche en cuestión fueron llamados a una dirección en Lincolnshire Boulevard, donde un testigo informó que alguien había disparado un arma de fuego e hirió a un transeúnte inocente en el proceso. Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron a Cole tirado en el suelo y se determinó que había sido herido por un solo disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona después de recibir atención en el lugar, y los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero lamentablemente sus esfuerzos fueron en vano y Cole falleció. Más tarde se revelaría que Cole y su prometida regresaban a casa después de ir a un Taco Bell de la zona. Al pasar conduciendo frente a la residencia en cuestión, alguien disparó un arma de fuego por razones desconocidas y Cole fue alcanzado. Las autoridades luego declararían que un grupo de personas estaba teniendo una fiesta en la dirección, que es un Airbnb, y creen que se desató una discusión entre 2 o más asistentes. La pelea derivó en violencia y se efectuaron varios disparos, por lo que Cole resultó herido. Un vecino informó que antes de que comenzara la fiesta, una mujer había tocado a su puerta para informarle que más tarde ese día haría una fiesta en el vecindario. Agregó que en unas pocas horas llegaron hasta 150 personas y se volvió imposible transitar por la calle, ya que la fiesta se extendió hasta la calle. Estaba claro que los asistentes a la fiesta habían bebido mucho alcohol, ya que la policía regresó más tarde para recoger varios teléfonos celulares que se habían quedado olvidados. Más tarde, los investigadores fueron informados de que un segundo hombre había llegado al hospital después de ser golpeado y se determinó que también resultó herido en la fiesta, probablemente por el mismo agresor, y se recuperó por completo. Dado que había tanta gente presente durante el incidente, alguien en la fiesta tuvo que haber visto quién disparó el arma de fuego, pero nadie se ha presentado, ya sea porque están protegiendo al culpable o porque temen que tomen represalias en su contra. No se ha recibido más información, y la policía ha pedido que cualquier persona que haya estado presente en la fiesta esa noche, o que tenga información sobre el atacante, se presente para que se pueda hacer justicia en el caso de Cole. Después del ataque, los padres de Cole presentaron una demanda por muerte por negligencia contra Jennifer Wolf, la dueña del Airbnb. Alegaron que ella no actuó con la debida diligencia al organizar la fiesta y que fue indirectamente responsable de que Cole perdiera la vida. Afirmaron que Wolf no supervisó el tamaño de la fiesta, la cual se estaba llevando a cabo a solo unas casas de la casa de Cole. Además, alegaron que ella no garantizó la seguridad de los asistentes a la fiesta ni de la comunidad circundante y creen que tienen derecho a una compensación de $25 millones y otros 10 millones en daños punitivos. Si sabes quién es responsable de la muerte de Cole o puedes proporcionar a la policía cualquier información útil sobre su caso, se te pide que contactes a Crime Stoppers al 419255111
411 al 419-255-1111. 11. Un caso inusual comenzó a desarrollarse en Filadelfia en diciembre de 2025 cuando un conductor de grúa fue atacado mientras estaba de servicio. El incidente terminó con la muerte del conductor, pero en el mes siguiente el caso se complicó aún más gracias a dos ataques similares que también ocurrieron. El 22 de diciembre de 2025, David García Morales, de 20 años, estaba trabajando para la empresa 448 de remolque y recuperación de la empresa y estaba conduciendo una de las grúas blancas del negocio. Por razones desconocidas, alguien se acercó a la grúa y disparó un arma de fuego, hiriendo a David y quitándole la vida. Cuando los investigadores llegaron a la escena, encontraron a David aún con vida en su grúa. Fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica, pero el 26 de diciembre falleció a causa de sus heridas. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar pruebas alrededor de su vehículo y encontraron imágenes de cámaras de seguridad de una Jeep Grand Cherokee azul marino que era conducida por el atacante. La imagen fue difundida al público y se observó que el vehículo tenía daños en el quemacocos y la ventana trasera. 3 semanas después, ocurrió otro ataque contra Aaron Whitfield, de 25 años, quien trabajaba para la misma compañía de grúas. Él y su novia estaban sentados dentro de su camioneta en las calles Bustleton y North cuando alguien los atacó con un arma de fuego. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que un sedán gris se acercó a la camioneta antes de que alguien dentro sacara un arma de fuego y disparara contra las personas. Luego, los vehículos parecían alejarse a toda velocidad y los investigadores creen que esto fue un ataque planeado y coordinado. El auto en cuestión fue finalmente encontrado y procesado en busca de pistas, y se espera que los atacantes hayan dejado su ADN o huellas dactilares, lo que podría ayudar a identificarlos y llevar a su detención. Desafortunadamente, Aaron no sobrevivió al ataque, pero su novia, quien sufrió heridas en la pierna, fue llevada de urgencia al hospital y se espera que se recupere por completo. Con dos ataques similares ocurriendo en tan poco tiempo, la policía está investigando si ambos casos están relacionados. También están investigando un tercer caso del 23 de noviembre de 2025, en el que Aaron Smith Sims, de 26 años, fue atacado. En ese momento, Aaron trabajaba alertando a conductores de grúas. Esto significa que tenía la responsabilidad de informar a los conductores de grúas en la zona sobre los accidentes que habían ocurrido para que pudieran acudir rápidamente al lugar y ofrecer ayuda. Después de que Aaron fue atacado, lo llevaron a un hospital y por un tiempo se esperaba que sobreviviera, pero falleció el 4 de enero de 2026. Las 3 víctimas en estos casos trabajaban para la misma compañía de grúas. Y como los ataques contra ellos fueron tan similares, se ha sugerido que alguien con rencor contra la empresa está llevando a cabo los ataques, pero esto aún no se ha comprobado. La policía también ha sugerido que podría ser parte de una guerra territorial en la zona. En el pasado, las compañías de grúas en Filadelfia han tenido conflictos sobre las áreas que debería cubrir cada empresa, y en algunos casos, estas disputas se han vuelto violentas. Hasta la fecha, ningún testigo se ha presentado, y a pesar de las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encontraron, no se ha identificado a ningún sospechoso. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre estos ataques que proporcione información llamando al 215-686-8477. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo video.